Muy buenos días, estamos a miércoles 19 de junio del año 2024, son las 11 y 12 minutos de la mañana y bueno, vamos a grabar porque quiero compartir con cada uno de ustedes experiencias y situaciones que en verdad me llaman poderosamente la atención. Vamos con el caso Venezuela y en la política. Y es que el discurso que ha tenido el partido de gobierno desde hace mucho, mucho tiempo, a mi modo de ver, ha sido obsoleto, fuera de tiempo, fuera de contexto, arcaico, es como utilizar términos de otra época para aplicarlas aquí en nuestra realidad y en nuestros tiempos. Lo que trajo a, a la política venezolana el líder de primero del movimiento bolivariano revolucionario 200, luego el líder de Quinta República, para posteriormente transformarse en un gran partido que lo llamaron Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, utilizó términos durante las campañas políticas que eran como fuera de contexto en cuanto a la realidad en la cual estamos viviendo. Por ejemplo, la palabra imperio, tiene que ver con conquistadores que existían prácticamente en la antigüedad, que montados a caballo eh, traspasaban las fronteras en pro de tomar por asalto territorios, pueblos, ciudades, riquezas de otros países, para implantar sus leyes luego de la invasión y, y dominarlos, pues, dominarlos por la fuerza. Ese es el imperio. El imperio consiste en que no solamente se limita a la geografía nacional del dominio de ese, de ese líder que gobierna, sino que traspasa hacia otras dimensiones, buscando otros pueblos, otras culturas, otras geografías, otras riquezas, otros territorios, otras tierras, de tal modo que ven multiplicado su, su patrimonio a consecuencia de estas invasiones. Lo hizo Genghis Khan, el líder mongol que estableció un imperio, el imperio mongol. Lo hizo Alejandro Magno. Lo intentó hacer Napoleón no, Bonaparte, pudiéramos decir. Lo hizo el imperio otomano Suleimán en en el Oriente Medio, podríamos decir, el Oriente Medio. Bueno, el lejano oriente es para allá, hacia China, Japón. Entonces lo hizo el imperio otomano, el imperio turco, con Suleimán, el sultán. Y así, bueno, muchos ejemplos. Pues a nivel de América, la cultura precolombina, el imperio inca, pudiéramos decir, ¿no? Tenía un extenso territorio y dominio. Los españoles también durante la colonia establecieron un imperio.
dominando otras tierras, otros territorios, otros pueblos y ciudades, implantando su religión, su cultura, su idioma, todo. Pero si estamos hablando de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, podemos nosotros decir con certeza de que estamos hablando de imperialismos, de oligarquías, o sea, como un grupo reducido, o sea, cúpulas que están dominando el poder, terratenientes, que como términos feudales, o latifundios, que puede estar en manos de propiedad privadas o públicas grandes extensiones de tierra. Esos términos de, de llamar lo que es nuestra lucha, eh, nuestra pelea contra el imperio norteamericano y cosas así, o los imperialistas y esas cosas. Pareciera como si nos estuvieran montando a caballo. Pues. Y aquellas personas que cuando te hablan de los apellidos, de una clase burguesa, una clase superior, como si estuviéramos hablando de unos privilegiados, ¿no? Como si estuviéramos en una época, una era feudal, como si fueran los nobles, pues. Una cosa así pareciera. Es preferible, pienso yo, con todo respeto y perdón por la crítica, que nos hablen de proyectos y ejecución de proyectos que lleven a nuestra sociedad a un mejor presente y un mejor futuro. Me refiero, háblame en términos prácticos y no me pintes esas metáforas y esas historias que me envuelven y me afecta así en mis emociones, buscando esas emociones que buscan, vale la redundancia, afectar positivamente en pro del líder que lanza el discurso eh, que me ponga a favor pues, de ese líder, cuando en realidad yo lo que necesito son resultados, pues, una buena administración, porque son los administradores. Pueden tener muchas palabras, presidentes, gobernadores, alcaldes, pero son los administradores, al fin y al cabo, del patrimonio público. En otros países se le llama ayuntamiento, cabildo, como ustedes quieran. Entonces, lo que necesitamos son resultados. ¿Cuántas fuentes de trabajo produciste en estos 6 meses de año 2024? ¿Cuántas áreas de Venezuela o de mi país se crearon fuentes de trabajo de tal forma de que esas personas pudieran producir por sí mismas, dándole prosperidad y beneficios a esas poblaciones? No me hables solamente de una concentración del poder central en Venezuela, de los principales estados del país. Háblame hasta del último estado de Venezuela, hasta del delta que va saliendo el Atlántico allá del Tamacuro, hasta el estado Bolívar, pásame por Amazonas, háblame de Apure, de los Llanos, háblame del Zulia, háblame de esos estados que son lejanos. ¿Qué políticas de gobierno existieron de tal manera que esas poblaciones tuvieran beneficios de tu administración de gobierno? Eso es lo que yo quisiera ver. Porque si yo quiero que me pinten una película, o quiero leer una historia, o cosas así, prendo el televisor, me busco un libro, leo una novela. eh, no necesito un cuentista, un historiador que me esté dando la charla
en cadena nacional, ni por televisión, ni radio, ni nada de eso. Si yo quisiera eso, la población quisiera eso, tiene muchas maneras de entretenerse, ¿no? Puede buscar fácilmente, prender el televisor, comprar una película o ver internet, algún video que en verdad llame poderosamente la atención y me entretengo, si busco entretenimiento. Pero que no me envuelvan como buscando mi aprobación, mi voto, en- basado en conceptos que son prácticamente fueron utilizados en el pasado, pero no corresponden con la realidad moderna que vivimos hoy en día en Venezuela y el mundo. Por eso que yo prefiero esos discursos más concisos, más resumidos, más directos al grano, que lo que de pronto me quisiste decir en 3 horas, 4 horas, echándome historias, cuentos y cosas así, me lo dijiste en solo 3 minutos, 2 minutos. Y me pongas a hablar todo tu equipo de gobierno, porque parece que son mudos, pues. No habla los ministros, no hablan los gobernadores ni una sola vez, no hablan los alcaldes, solamente escuchamos la voz del presidente, pues. Entonces después se molestan cuando los llaman dictador. Dictar una línea a seguir, dictar un camino, trazar un sendero. Y nadie puede salirse de esa línea porque está en problemas con las leyes que están haciendo, promulgando en la Asamblea Nacional. Entonces lo llaman fascistas o ley contra el odio y cosas así por el estilo, pero ajá, ¿dónde está el progreso económico? Ayúdennos a rescatar el valor de la moneda nacional o, en su caso, permítanos poder adquirir ingresos con divisas internacionales que estén cotizadas y no necesariamente porque estamos reñidos con el norte, es que nos van a privar de poder usar esas divisas internacionales. Pero si lo maneja el equipo de gobierno, eso sí les gusta, y los principales líderes de este país, y el cuerpo legislativo y el judicial, y todos los sectores importantes, eso sí lo manejan. Pero nosotros, el venezolano de a pie, el venezolano común, por eso es que necesitamos que esa forma de hacer política en Venezuela vaya cambiando. Vaya cambiando en el sentido de que no estemos encasillados, atrapados en, en una verborrea, una elocuencia, pudiéramos decir, histórica, como una clase, como si estuvieran en las aulas de, no sé, de una universidad o de la academia, no sé. Y nos hablara en términos concisos, con fechas bien planificados. Por ejemplo, la semana que viene vamos a hacer esto y necesitamos resultados para el día tal, para el mes tal. En el estado tal vamos a trabajar y vamos a crear fuentes de trabajo con la parte agrícola, con la parte pesquera, con la parte minera. Vamos a revisar todo. El ecocidio que se puede estar dando en el estado Bolívar. Vamos a revisar, vamos a buscar un balance. La ley de asignaciones especiales para esos casos, ¿dónde está? Y que intervengan y participen los demás miembros del gabinete, pues. No solo una sola figura. No sé, yo lo veo así, me parece así. Por otro lado, la oposición venezolana, si el presidente Chávez tuvo un discurso antipartido y anticúpulas que destruyó y desintegró el Congreso Nacional y las cámaras y bicameral y todo eso, lo destruyó con una, una, una constitución de la República Bolivariana de Venezuela, eh, prácticamente diciendo nosotros somos los únicos que sabemos gobernar aquí, más nadie.
y prácticamente se instaló en el poder un grupo predominante, ¿no? En el cambio, en la oposición encontramos un discurso antiestado y privatizador. En vez de primero terminar con las sanciones, ¿por qué ese punto clave? ¿Por qué la oposición no te habla de eliminar las sanciones, pero desde ya, desde hoy? ¿Por qué? ¿Por qué las sanciones son buenas en esta época antes que se den las elecciones presidenciales? ¿Por qué? ¿Es que acaso afecta a un grupo político o de la sociedad o nos afecta a todos? Si está buscando el bien de Venezuela, ¿por qué no te pronuncias de una vez contra las sanciones? Si tú eres garante de, si tú eres garante de que las sanciones se van a terminar, ¿por qué no hacerlo ahora? No sé, pregunto yo. ¿Y por qué en tu discurso político no te atreves a decir, a tomar postura firme, una posición contra las sanciones? ¿Por qué? Porque las sanciones ahora son buenas. Eso no es anti-venezolano. No sé, me pregunto yo. El discurso privatizador, sabemos que el dinero no tiene sentimientos, no tiene doliente, no tiene, bueno, prácticamente no rearse daños que produce el dinero, el capitalismo, pues pudiéramos decir, vamos a llamarlo claro. El capitalismo parece un término, lo que es capitalismo, socialismo, marxismo, son términos del siglo XIX, pues la lucha del proletariado y bueno, no sé si esos términos están vigentes hoy en día, pero sí, lo que se llama capitalismo es que el dinero es insensible y así como puede crear riquezas, también crea pobreza, ¿no? Y explotación. Entonces tiene que haber un equilibrio. Hubo un pensador que decía de que tenía que buscarse como Vietnam, mi profesor Ramón Alberto Escalante, como Vietnam, buscar un equilibrio entre capitalismo y socialismo, una cosa así, o en China, pues. Se estaba buscando desarrollar, pero existe un gobierno único ahí, con presidente único. Más que todo Vietnam. Vietnam fue el ejemplo que él dio. Entonces, regresando a la oposición, es un discurso anti-Estado, contra el Estado, la destrucción, reducción del Estado, el predominio del sector privado, capital, ventajas al sector extranjero sobre lo nacional, en todos los aspectos en cuanto a esa privatización. ¿Y dónde está el proyecto nacional de generar fuentes de trabajo, fuentes de empleo, de las modificaciones o las consideraciones que se deben tomar en cuanto a las leyes venezolanas para poder dar ese salto cuántico que necesitamos todo para salir adelante? Ellos tienen un discurso que es del odio, sencillamente del odio, porque te hablan de que lo tienen que probar, porque puede ser hasta un delito difamar y calumniar, ¿no? Ellos te hablan de ladrones, de corruptos, se meten en aguas profundas cuando hablan de narcotráfico y cosas así por el estilo. Que cartel de los soles y torturas y cosas de esas. Ajá, pero esas cosas hay que probarlas en tribunales. Eso amerita una responsabilidad social, una responsabilidad política. Pero no me cautivas ni con música, ni con eslogans, ni con el odio hacia el sistema actual ni contra el gobierno.
Eso para mí no es suficiente porque eso no mide las capacidades que tú tienes para asumir una responsabilidad tan grande como la jefatura de gobierno, como la presidencia, como el gobierno nacional, ejecutivo y todos sus poderes. No me basta. O sea, yo veo que lo han trabajado poco, se han dedicado más en promesas futuras de que, ay, para que regresen nuestros hijos, que por Venezuela y cosas así, por la libertad. No existe una libertad sin leyes. Tiene que haber un sistema jurídico que regule el comportamiento social de cada individuo y de cada sociedad. No existe libertad sin leyes, sin reglas. Eso es imposible. La libertad que puede estar pintando la oposición no puede ser fuera de las leyes. Tiene que haber respeto en todos los aspectos, tanto a lo privado como a lo público. Entonces cuando te hablan así, con esas metáforas y te pintan algo del odio, cuando nosotros seamos presidente de Venezuela va a surgir. ¿Cuáles son tus planes de acabar con la corrupción entonces? ¿Cómo garantizas tú que en tu gobierno no va a haber corrupción? Aquí, ¿qué va a pasar? Se va a disparar los precios de los servicios públicos, se van a dolarizar y se van a poner por los cielos, digamos así. ¿Qué vas a hacer con los sueldos y salarios del venezolano? O las políticas de protección social que ha implantado este gobierno actual. ¿Qué piensa hacer la oposición con eso? ¿Cómo va a ser tu política exterior? Y los compromisos que tiene Venezuela con países como Rusia, con China, con Cuba, que va con los convenios internacionales. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer van a ser un irresponsable, a mi modo de ver, como Javier Milei de Argentina, con todo respeto para todos los argentinos, pero para mí ese ha sido un irresponsable. Prácticamente pareciera el primer radical neoliberal del siglo XXI, pues, llegando a la presidencia, un streamer, pues, que llegó a eso, un economista, mejor dicho. O vas a hacer, no sé, eso es un ejemplo. ¿Qué prometes tú? O sea, dame en tu proyecto de gobierno, plantéame qué vas a hacer en corto, mediano y largo plazo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a desarrollar y cómo vas a proteger a la gente con la comida, con la salud, con los servicios públicos, con el poder adquisitivo de la moneda? ¿Cómo vas a rescatar la moneda nacional? ¿Cómo vas a subir el Producto Interno Bruto? ¿O es que acaso en la universidad no aprendieron nada? Y discúlpenme esa afirmación, pues, esa frase. Entonces, ¿cuántos años necesita una oposición para madurar entonces? Yo estoy cansado que me hables de los atropellos y la violación de los derechos humanos y esas cosas, que eso me aterroriza, me duele. Claro, a todos nos pega, pero yo necesito ver sustancia, necesito ver producción intelectual, como para ser un gerente efectivo, o ser gerentes efectivos en encargos de gobierno. Eso es lo que yo necesito ver. Entonces, eso es lo importante. Yo prefiero un plan de gobierno por redes sociales que una gira de tarimas por todo el país. Eso lo prefiero yo. Es preferible un plan de gobierno, sí, bien planificado, bien estructurado, con sus etapas, con sus fases, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel social, a nivel de la educación, de los servicios públicos. Háblame de la educación. O sea, yo no he escuchado a la oposición que hable
ni una sola vez con respecto a la educación en Venezuela. Ni un solo punto. ¿Qué ha dicho la oposición con respecto al problema de disputa del Esequibo con la Guyana, pues, con el gobierno de Guyana? ¿Qué ha dicho la oposición? ¿Se ha manifestado en esos asuntos? Hay muchas, ¿cómo se dice? Lagunas, hay muchos vacíos que en verdad estamos esperando que se den a conocer tal cual, así como piensas, actúa. Yo necesito saber qué vas a hacer. ¿Vas a aprender a ser presidente si es que te instalas en el poder? ¿O en verdad estás fogueado y preparado desde ahora para ejercer tu mandato como Dios manda? Pudiéramos decir. Conclusión. Lo que he hablado ha sido pasado y presente. Estas son las personas que se atrevieron a trabajar la política en Venezuela. Necesitamos que la política en Venezuela madure y trascienda y salga del estancamiento en el cual estamos todos y nos lleven por senderos de victoria, senderos de triunfo, senderos de progreso, de prosperidad. Yo en lo particular, yo prefiero ya no discutir ni reñir con ningún gobierno extranjero, simplemente buscar aquellos acuerdos y alianzas que en verdad me puedan beneficiar, y lo que no me ayuda a surgir, dejarlo de lado. Si hay una injusticia a nivel internacional, bueno, tiene que haber en el mundo organismos internacionales en los cuales nosotros podamos acudir. Y sí existe, y Venezuela lo ha sufrido, y mucho. Porque en el exterior no nos van a querer más que nosotros mismos los venezolanos. Tenemos que empezar por querernos nosotros mismos y buscar apoyo y ayudas y que nos comprendan desde el exterior es mucho más difícil, mucho más complicado. Entonces ha habido confiscación de cuentas en las sanciones, confiscación de barcos petroleros. Se llevaron un avión que estaba en Argentina, culpa del gobierno argentino actual. Se lo llevaron a Estados Unidos y lo desmantelaron con mucho odio, con mucha rabia. Un avión venezolano que en verdad transportaba medicinas y transportaba cosas así. Entonces, sí existen también delitos internacionales contra Venezuela. ¿Por qué? Por la cultura del odio. Es que este mundo bipolar de capitalismo, comunismo y cosas así, esto va a continuar. Va a continuar. Yo no he escuchado en la oposición, por ejemplo, que te hablen de estados independientes, autónomos, el federalismo no se aplica, sino que les gusta el concepto de república. Prácticamente los estados conectados a un gobierno central, dependiendo de un gobierno central en todos los aspectos. No te he hablado de la descentralización de empresas públicas, sino de privatización, que es peor. Yo prefiero, mire, para llegar a la privatización, que es prácticamente como el punto final de que no hay más nada que hacer, sino que tenemos que salir de esto para no perderlo todo, para buscar la rentabilidad de esta empresa. ¿Por qué razón no se acata primero la descentralización del eje central, del gobierno central, y darle autonomía e independencia en algunos aspectos? No significa desintegrar el país como tal, ni la república. Tenemos que realizar unas leyes que prevenga el caos del federalismo, ¿no? No, todo sistema tiene su debilidad. Que quieran independizarse y ser autónomos, y aquí mando yo y cosas así. Y resulta que hay un presidente de la república. O hay un presidente
de los Estados Unidos de Venezuela, podemos llamarlo también así. Y y si estás haciendo cosas indebidas, entonces el interés nacional debe prevalecer por el interés local, regional, podríamos decir. Entonces yo no escucho que deberían pasar primero por la descentralización, yo creo que sería importante. Antes que llegara a esas privatizaciones que plantea la líder de la oposición y prácticamente el ungido que ella tiene, no te hablan de la descentralización de los poderes públicos y de la autonomía de los estados, ni el Consejo Federal de Gobierno que tiene el gobierno nacional, pues o sea, no hay como una planificación para eso, o sea, la reunión de los gobernadores y los alcaldes con el presidente, bueno, o sea, descentralizar la educación, la salud, la parte de viviendas, los servicios públicos, como era antes, pues. Anteriormente la luz no fallaba porque estaba descentralizado y funcionaba muy bien, empresa mixta, pues, pública y privada, excelente. Y sí, me acuerdo de esa época. Entonces cometen un error grave, o sea, entregar el país privatizando a los Milei, al señor Javier Milei, sin prever primero que se tienen que dar pasos de eficiencia, efectividad y eficacia en Venezuela, como el proceso de la descentralización. O sea, lo hacen como si en Venezuela existiera un estado de sitio, de guerra, que tenemos que privatizar, que necesitamos el dinero absoluto de afuera. Y no te hablo de la producción nacional, que al venderse al exterior traería esos ingresos que estás llamando con la privatización, con esos compromisos de privatización, cuando en verdad en Venezuela no sé si habrá la seguridad jurídica suficiente de que vaya a llegar un gobierno que diga, por ejemplo, toda la banca tiene que estatizarse, hay que destruir las principales haciendas del país, porque eso es latifundio, y hay que fulanos de tal y cosas así, estas empresas se van del país, estas empresas petroleras, porque forman parte de los intereses del imperio norteamericano y cosas así por el estilo. Entonces, en verdad hay que darle fuerte para convencer a nivel internacional para que puedan nuevamente traer las inversiones al país y garantizar. Ah, y otra cosa, tienen que dominar también la seguridad con respecto a la delincuencia. Hay que regularla bien. Un buen trabajo como se ha hecho en El Salvador con Nayib Bukele. Hay que regular la delincuencia. Y para eso hay que traer educación, hay que traer charlas, talleres, fomentar la cultura, el trabajo, y se darán cuenta cómo se va transformando la conducta del venezolano, promover los valores tradicionales, culturales, regionales, cosas así por el estilo. Eso se le llama respeto, se le llama conciencia. Darle oportunidad a los nativos de cada estado, de cada región, de poder surgir en su, porque no solamente se trata de la migración hacia afuera de, de venezolanos hacia el exterior, también tenemos que hablar de la migración interna que se da de abandonar el campo, de abandonar esos estados agrícolas y ganaderos y se van a las principales capitales del país para buscando fuentes de trabajo porque se están muriendo de hambre allá. Entonces no hay un plan de la nación como yo lo estudiaba antes de que llegara todo esto, ¿no? No existe nada. No, no escucho a la oposición. El gobierno sí ha trabajado fuerte, intensamente en un plan de gobierno. Hay que estudiarlo bien, hay que estudiarlo objetivamente hablando, sin pasiones, sin deidades, sin
bueno, sin ungidos, ni Mesías, ni un discurso mesiánico. La oposición también trae mucho discurso mesiánico de que fulana de tal es la salvadora de Venezuela, ella es Venezuela y ella es la que tiene que ser presidenta. ¿Qué es eso? Y un administrador en Venezuela no significa que te vas a apropiar de los bienes de la nación diciendo eso me cuesta a mí tanto, esa carretera me vale tanto. No es en primera persona. Tenemos que hablar en función de lo colectivo, de lo social. Es lo que yo pudiera decir. En resumen, esperamos que, que la política en Venezuela mejore, evolucione, avance, se prepare. O sea, los dirigentes que tienen que llegar al poder tienen que ser los más preparados, los más capaces, que la gente los conozca, el pueblo los conozca, y para poder tener un mejor presente. Fíjate que no estoy hablando tanto a futuro, sino un mejor presente y un futuro mejor. No solo el futuro, ay, a futuro, dentro de tantos años. No, 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 no. Ya, ¿cuáles son las medidas a tomar en las leyes, en la economía, en las fuentes de trabajo, en la producción nacional, en la descentralización antes que privatizar? ¿Oyeron, opositores? Hay que descentralizar primero el poder central, todo, pero hacerlo bien, no desordenadamente, sino todo ajustado a las leyes. O sea, tienen que llevar plan de gobierno no solamente para el Ejecutivo Nacional, sino también para la Asamblea Nacional. Un plan de gobierno para las leyes que se van a ejecutar. Tienen que llevar un plan de gobierno para cada gobernador y cada alcalde. Eso es un plan de gobierno, incluso para la seguridad y soberanía de la nación. Todo tiene que tener un plan de gobierno. Bien estructurado y bien conformado. Entonces, esto es lo que yo quería manifestar. Yo estoy cansado que nos vean la cara de inocentes, de ignorantes, porque sí entendemos, pero por nuestra desidia, por falta de disciplina y de hábitos, no leemos y no nos preparamos como debiera ser como sociedad, no nos formamos como debiera ser para poder estar a la altura de las circunstancias, para que no nos envuelvan, no nos manipulen con conceptos desfasados de otros tiempos o con la cultura del odio vacío, prometiendo una Venezuela mejor cuando lo que va es a desmantelar todo lo nuestro y entregarlo a, a otros países para que tengamos esa dependencia económica en todos los aspectos. ¿Qué hacer? Llamar al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué vamos a hacer con la deuda con los chinos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué promete sustancialmente la oposición? Estoy cansado que le falte el respeto al presidente Maduro. No es que yo tenga que defenderlo, porque pues, el ser humano, ¿no? Aunque sea una persona, es un ser humano, es un hombre, sí. Eso es importante también, hay que respetarlo por eso. Pero si yo me estoy basando es en las leyes, es decir, que no se trata solo de la persona, de su conducta, no, estar evaluando como si necesitara un psiquiatra, un psicólogo, no. Yo respeto al presidente de la República porque la ley y la constitución me dice que si es electo por votación popular, como sea, si lo decreta el CNE, corresponde de que esa persona es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, punto. Y hay que respetarlo como tal y de todas las autoridades. Hay que respetarlo. Entonces no con descalificaciones y hablando de que esta gente, que no. La ley es la ley. Y si te dice es el presidente de la República, tienes que respetar eso. Punto. Ah, que no te gusta el modo de proceder del presidente de la República. Bueno, plantea un plan de gobierno, una alternativa democrática suficiente para el rescate
de Venezuela. Pero si me sacas videíto, que si como ser humano, que si el presidente se equivocó aquí, se equivocó allá, dijo esto, dijo aquello, porque le puede doler la cabeza, porque de pronto no comió, o de pronto comió de más, o de pronto está cansado, o de pronto no durmió, esa tontería. Hacer campaña con eso son puras tonterías. Una campaña tonta. Si me hablaras seriamente, con planes efectivos, económicos, políticos, sociales, ¿qué vas a hacer con los jubilados, con los pensionados, con las personas de tercera edad? ¿Los vas a dejar morir de hambre o qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con los niños? ¿Qué vas a hacer con la salud, con los hospitales? Con los hospitales, ¿cómo los vas a rescatar? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a privatizar? Esa es mi reflexión. O sea, si vas a... Bueno, es que prácticamente si tienes que llevar todo para un hospital para salvarte la vida, eso es muy difícil. Y prácticamente muchas personas que te van a un hospital de pronto ni las atiende por la falta de implementos que pueda tener, de recursos que pueda tener ese hospital. Entonces, yo me doy cuenta que otros países, por ejemplo en El Salvador, la salud la han atendido de primera mano. Y hospitales modernos, prácticamente, compitiendo con los mejores de América, de Latinoamérica. Entonces, eso es lo que necesito yo que me digan. Porque la luna de miel, el encanto de que si llegas a ser presidente y después estás unos meses y no ha cambiado nada, sino que todo va para peor, la luna de miel se acaba y después tenemos que hacer un discurso del odio para sacarte a ti. Después que tendríamos que pasar a la oposición, pues, y sacarte a ti. ¿Eso es lo que habría que hacer? No. O sea, no garantiza la figura de una persona que se ponga la banda presidencial que Venezuela salga adelante en prosperidad, en progreso, en desarrollo. Eso no es suficiente. Necesitamos ideas, ingenio, mucho trabajo, pero positivo. Y que escuchen a las personas que saben, porque hay personas que saben bastante de ideas para crear fuentes de trabajo, fuentes de empleo, progreso, desarrollo, pero no son escuchados. Hay un youtuber que yo lo sigo mucho y lo respeto bastante. Se llama el Gocho del WhatsApp. Él tiene un estilo característico para hacer su trabajo en YouTube, el cual no lo comparto, pues no me gusta ese estilo. Pero cuando lo escucho, que es lo importante, el fondo de sus ideas, en cuanto a las fuentes de trabajo, a la agrícola, producir huevos, producir pescado, producir carne, eh, los camiones que transportan la comida y cosas así por el estilo. Cuando yo lo escucho de fondo, la parte económica, y el señor te pide dónde está la oferta política, yo digo, este señor tiene razón. Pero lo descalificativo, la falta de respeto y esas cosas, no. Yo prefiero respetar para ser respetado. No con guarimbas, no con violencia, no con agitación de calle, dañando la propiedad privada, poniendo en riesgo la vida de otros venezolanos, no. Porque si, o sea, vas a convencer, por ejemplo, al sector militar, por decir un ejemplo con todo respeto a los militares, con discursos de odio. Si tú tienes un programa efectivo, un plan de gobierno ideal, efectivo para Venezuela, una oferta política importante, y tú se lo presentas a los militares y los militares dicen, es verdad, porque antes que somos militares somos venezolanos, pues, es verdad, pero nosotros haremos respetar el derecho constitucional hasta el fin.
porque ese es nuestro deber. Pero en verdad podrían recibir nuestro respaldo una vez que de acuerdo a lo que se elija de la voluntad popular, del voto. Que no hay garantía de que las elecciones en Venezuela sean pulcras, sean limpias. Hay que luchar por el más mínimo voto en el rincón más lejano de Venezuela, en los pueblos más abandonados y improvistos de Venezuela. Es una oportunidad de oro. Voto a voto. Y en la totalización de votos, pendiente en las juntas parroquiales, juntas regionales del CNE y a nivel nacional. No me recuerdo bien los nombres exactos, pero bueno. Lo que pasa es que pareciera que fuera un salto al vacío, porque no me dejas claro, nuevamente insisto, con la oferta política. Entonces, ¿vas a gobernar este país con discursos de odio? ¿Vas a gobernar este país con historias y relatos? ¿Vas a gobernar este país con eslogans, canciones de motivación y conceptos que falta profundizar? ¿O en verdad va a haber madurez política en Venezuela en la cual eh, podamos basarnos en un buen plan de gobierno efectivo, tal cual y como lo tiene la presidenta de México, que en verdad yo estuve leyendo su plan de gobierno y era espectacular, bien desarrollado, bien elaborado. La oferta política ganó en México, en verdad. No se trata de que cayó bien la señora en verdad es simpática, no, nada de esas cosas. Qué bonito habla. Ella va al grano leyendo lo que tiene que decir, directo, sin extenderse. Y lo más importante, tiene un plan de gobierno a ejecutar, a seguir. Bueno, eso lo aprendí ahora, no sé mucho. Bueno, nosotros necesitamos no esos discursos extendidos y que nos envuelve, que nos duerme, nos mete en una película, porque vuelvo y repito, ya para finalizar, si quiero ver una película, si quiero que me cuenten un cuento, una historia, me busco un libro, me pongo a leer un libro, me pongo a ver una película en televisión, la busco con el control, o busco por internet y, por ejemplo, actualmente estoy viendo la serie El Sultán por YouTube. Voy por el capítulo 19, creo que es. Me parece muy interesante. Y de ahí salió el concepto de imperio. Y yo me dije, pero es verdad, si esto es antiguo, ¿cómo me vas a hablar del imperialismo norteamericano? Es la hegemonía económica, como dice Putin, que es otra cosa. No tenemos la invasión aquí de que nos están sometiendo como corderos, no. La hegemonía económica, pero ¿por qué? Esa hegemonía económica pasa y nos endeudamos y nos someten. Es por la mala administración de los recursos económicos, naturales y nuestra nación, pues, y por la corrupción. No administramos como, no somos buenos administradores. Entonces, por esa razón que caemos en errores y esos errores nos llevan como consecuencia que nos dominen de otros países. Yo pienso que un gobernante o un grupo político no puede gobernar solo. Debe descentralizar el poder, la descentralización. Me hubiera captado más inmediatamente la oposición si en vez de la privatización me hubieran hablado de la descentralización, del proceso de descentralización del Estado como tal y transferir poder a las regiones. Porque no lo está hablando un venezolano desde Caracas, de la capital, del gobierno central, no. Lo está hablando de un venezolano desde el interior del país. Estoy en el interior del país y estoy padeciendo, sufriendo, llevando las consecuencias de las políticas aquí en mi estado.
Entonces, la oferta política es muy importante. Como les dije, no se trata de eslóganes ni cosas de esas, sino quiero ver hechos concretos. Eh, Pide la nulidad de las sanciones, que son absurdas. Han provocado una migración al exterior, una explosión social de migrantes caminando por el Darién o por la frontera hacia otros países, buscando una moneda nacional de ese país más fuerte que el bendito Bolívar que tenemos nosotros, que la moneda del Bolívar que tenemos acá. Si en verdad te gustó este video, si te llamó la atención lo que estuvimos conversando aquí, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete por favor. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, coméntalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre debe ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 19 de junio del año 2024 y son las 12:03 del mediodía. Yo prefiero educación, respeto, debates de altura, que respetar. El que es presidente y los gobernantes son los gobernantes. Respeto, respeto en primer lugar. Pero necesito, o los venezolanos necesitamos, que el discurso de los políticos, tanto de los gobernantes como de oposición, estén a la altura de las circunstancias siguiendo un verdadero plan de desarrollo, plan nacional de gobierno de desarrollo nacional. Eso es lo que planteo yo. Que Dios los bendiga a todos, estimados amigos. Bendiciones para todos.